El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema musculoesquelético. Iniciaremos hablando de sus generalidades y lo importante en esto es recordar anatómicamente la estructura ósea y recordar que hay aproximadamente unos 210 huesos que conforman el esqueleto y lo que permiten la actividad y el movimiento corporal. Para que esto se lleve a cabo deben haber ciertas estructuras que permiten la movilización de cada uno de estos huesos, a los cuales llamamos articulaciones, en las cuales hay envueltas cápsulas, tendones, ligamentos y presencia de líquido que nos permiten amplitud de movimiento. Entonces es importante recordar estas características en el momento de evaluar el sistema musculoesquelético. Normalmente no se nos enseña en detalle la evaluación de este sistema, pero hoy por hoy es una de las patologías más frecuentes en las consultas externas, sobre todo porque están asociados al trabajo y al estrés, que es una de las patologías más vividas en nuestro ambiente y en nuestro tiempo. Disculpen un poquito, hay un poquito de malestar de garganta o cualquier cosa. Bueno, el sistema musculoesquelético proporciona estabilidad, movilidad necesaria para la actividad física. Está formada por ligamentos, tendones, que permiten el amortiguamiento y el desplazamiento de estructuras. Las articulaciones, la mayoría son de movimiento libre, pero hay de tres tipos que los vamos a ver en un rato. Dentro de estas articulaciones hay cápsulas articulares, hay ligamentos y ¿qué es el cartílago? Es una estructura que tiene cierta cantidad de agua que recubre las extremidades y está en oposición una con otra y permite el desplazamiento. Estas cavidades articulares en su interior tienen membranas. Las membranas a su vez segregan el líquido. Es un líquido tipo ceroso. Es como un lubricante o aceite que permite el movimiento adecuado de las estructuras. Con el paso de los años, estas cavidades y membranas pierden su actividad y disminuye la producción de estos líquidos. Y esa es la razón por la cual muchos pacientes, de acuerdo a la edad y de acuerdo a enfermedades, empiezan a presentar dolores articulares o chasquidos o sonidos, como refieren ellos, por el movimiento de sus estructuras. Las articulaciones pueden ser de diferente tipo. Llamaremos sin artrosis aquellas de escaso movimiento, como las que están en la sutura del cráneo. A la semiartrosis, aquellas de moderado movimiento, como la sínfisis del pubis, que se desplazan de acuerdo a actividades. Por ejemplo, los atletas tienen mayor movilidad del pubis. Una mujer en trabajo de parto tiene mayor movilidad del pubis. Y por último, la de artrosis, que son articulaciones de amplio movimiento, como ser la cadera, codo, muñeca, los espacios intervertebrales y está el hombro también. Aquí les voy a mostrar brevemente cómo es la anatomía. La anatomía muchas veces no se valora adecuadamente en el momento de evaluar un paciente, pero es una de las armas que tenemos y debíamos de utilizarla con mayor frecuencia en el momento de evaluar un paciente con dolor articular. Algo importante es diferenciar el dolor articular secundario a trauma o dolor espontáneo, porque su valoración es definitivamente diferente. Si es por trauma, la evaluación estará sincronizada en la articulación que sufrió el daño, pero si es un dolor sin antecedentes de trauma, debe ser valorado en forma comparativa.
desde el punto de vista semiológico, anatómico y radiológico. Aquí es un gráfico, un dibujo donde les muestro la articulación del hombro, donde está el húmero, donde está la cavidad glenoidea, donde está lo que corresponde a la clavícula y escápula, y la serie de músculos que tienen sus inserciones tendinosas en cada uno de estos huesos, los ligamentos, la cápsula articular, sobre todo en este caso a nivel del hombre, la cápsula glenoidea, en donde hay líquido, donde hay esa membrana, donde hay ese líquido seroso, donde hay ciertas bolsas o bursas, que algunas contienen tejido graso y otras contienen tejido líquido, que sirven como esponjas para el desplazamiento de muchos ligamentos. Y esto es lo que podríamos ver en un diagrama. La muñeca, normalmente nosotros, la muñeca tenemos una gran cantidad de movimientos, aproximadamente unos 625 movimientos, que no nos damos cuenta de ellos hasta que nos los perdemos. Por ejemplo, un violinista, un guitarrista, un pintor, no se da cuenta de estos movimientos hasta que pierde uno de ellos. Una simple lesión en uno de los huesecitos, por ejemplo el escafoide o el canchoso, cualquier alteración en alguno de ellos generará una limitación asombrosa de muchos movimientos, lo que no permitirá tocar, lo que no permitirá pintar, lo que no permitirá hacer cosas que normalmente son rutinarias, pero que requieren una destreza fina. Entonces, aquí nuevamente está radio y cúbito, están los huesos del carpo, metacarpo y más adelante están las falanges, proximales, medias y distales, que también tienen sus espacios articulares, sus cápsulas articulares y el líquido que permite esos movimientos. La columna, con sus discos intervertebrales, ¿verdad? Que también contienen gran cantidad de agua y que con el paso de los años se van deshidratando, y si se van deshidratando se vuelven más duros y con los movimientos tienden a poder fracturarse, y eso es lo que va a provocar posteriormente lo que se conocen como hernias discales. La cadera, con su fémur, la sínfisis púbica, el hueso isquiático, y lo que se llama la cavidad articular, que es el acetábulo, ¿verdad? Con sus ligamentos. La rodilla, que es una de las más frecuentes a presentar lesiones, y es importante, las lesiones no traumáticas de rodillas están asociadas a desgaste, y mucho desgaste también está asociado a sobrepeso. Más adelante vamos a ver algunas cosas que podemos identificar en pacientes con sobrepeso. Recordando la patela, la tibia y el peroné, el fémur, los ligamentos profundos, ¿verdad? Los cruzados, los ligamentos externos como los colaterales y las cápsulas articulares, que permiten una gran amplitud de movimiento, de extensión, flexión, rotación. Si no, pregúntenle a un deportista, si no tuviera toda esta serie de articulaciones y ligamentos, no podría hacer esos movimientos fantásticos en un juego de fútbol. El talón o el pie es importante entender, muchas veces no le damos tanta importancia, pero nuestro pie soporta el peso corporal de todo el volumen nuestro. Y hay 3 puntos de sustentación importantes: el calcáneo, la cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del quinto metatarsiano. Son los 3 puntos de apoyo. Normalmente el 60% del apoyo está ubicado en el talón, porque es el primero que ponemos cuando caminamos, y el otro 40% en las 2 cabezas. Pero, ¿qué sucede cuando cambiamos el sistema de apoyo? Por ejemplo, este es un apoyo
normal. Pero ¿qué pasa cuando usamos, o sobre todo la mujer usa tacón alto? El centro de apoyo cambia y lo elevamos. Este centro de apoyo cambia el porcentaje y lo vuelve de un 40% acá y de un 60% acá. Significa que incrementamos el peso a nivel de las cabezas. Estas cabezas, si bien es cierto, sobre todo la primera cabeza, tiene apoyos, como son los huesos sesamoideos, que son dos, uno se va hacia el lado externo, otro hacia el lado interno, para aumentar la sustentación. Pero si esto se vuelve muy prolongado o persistente, lo que va a hacer es que va a alterar su ángulo. Por ejemplo, hay un ángulo que se forma entre la primera falange y el primer metatarsiano. Ese es un ángulo que va hacia lo externo. Si este ángulo se aumenta, se formará un algus valgus, traducido en nuestro español, juanete. Entonces no es de asustarse en muchas ocasiones que muchas mujeres que usan permanentemente tacón alto y zapatos cerrados terminen con juanetes. O hombres que usan botas, sobre todo botas de tacón alto, terminen también con la misma alteración, simplemente por la redistribución del peso que se debe de llevar a nivel de las cabezas de los metatarsianos. Entonces es importante conocer estos detalles anatómicos porque nos van a asociar a algunos tipos de enfermedades. Cuando hacemos un examen físico, después de haber hecho una buena anamnesis del dolor, de la limitación, etcétera, etcétera, de la semiología de la enfermedad de nuestro paciente, es importante el examen físico. Nuevamente volvemos con la exploración y ahí es donde vamos a valorar la alineación de las estructuras, el contorno, la simetría, el tamaño y la presencia de deformidades groseras. La presencia de tumefacciones con alteración en la piel o alteración en los músculos de forma comparativa. Brazo izquierdo con brazo derecho, hombro derecho con brazo izquierdo. También hay que valorar el tono muscular, la presencia de dolor, calor, tumefacción o presencia de crépitos. Evaluar los movimientos activos y pasivos y compararlos unos con otros. En la inspección también se tiene que ver la postura, la marcha, el alineamiento. ¿Verdad? Ahí tiene que verse mucho también la columna. Mucha manifestación de miembros inferiores tiene que ver con alteraciones de columna o viceversa. Las alteraciones de los miembros inferiores generarán una alteración de columna. El tamaño de las extremidades, el tono muscular, el grosor, ¿verdad? En algunas partes en semiología, algunas veces nos enseñó a usar una cinta métrica para valorar comparativamente el grosor muscular de un miembro con el otro miembro. La presencia de fasciculaciones o no, porque está asociado a algunos tipos de enfermedades degenerativas. En la palpación toca las articulaciones, porque el tocar las articulaciones nos puede presentar o manifestar un dolor. Observar las zonas de dolor si tienen calor o no, porque nos muestran un proceso inflamatorio agudo o infeccioso. Ojo, al aplicar presión sobre los huesos hay que tener mucho cuidado. La primera pregunta es, ¿el dolor que usted manifiesta, qué gradación tiene del 1 al 10? Con eso tenemos que saber qué tanta presión vamos a ejercer para no ser muy traumáticos. El tono muscular es importante valorarlo. La fuerza muscular. La fuerza muscular se tiene que explicar o detallar en una gráfica, así como lo enseñaron en semiología. ¿Por qué? Porque eso ayuda mucho al clínico, sobre todo al fisioterapeuta, para saber qué manejo le va a dar para restituir la funcionalidad de un miembro. Por eso hay que hacerlo de forma comparativa. Aquí hay una tabla que usan mucho estos especialistas para saber el nivel de función muscular y con eso determinar el grado de disfuncionalidad y qué terapia va a ser la adecuada de acuerdo a su patología en el momento.
La columna cervical, igual que la dorsal y lumbar, debe haber una inspección, ¿verdad? En la palpación. Muchas veces también hay que valorar el rango de movimiento. Recuerden, la columna cervical tiene una flexión, una hiperextensión, una flexión lateral, izquierda-derecha, una rotación izquierda-derecha de 70 grados, una flexión y hipertensión de 45 grados. Eso hay que valorarlo en el momento de examen físico. Y si observan limitaciones, eso implica que ustedes tienen que mandar a hacer estudios radiológicos, pero dinámicos. No es la simple radiografía AP lateral de columna cervical, significa que tienen que hacer radiografías AP lateral, oblicuo izquierda, oblicua derecha, en hiperflexión, en hiperextensión. ¿Por qué? Porque eso nos permitirá valorar la flexibilidad que tiene la columna cervical. Aquí hay dos casos, dos pacientes, ¿verdad? Aparentemente son patológicos. Aquí podemos ver una deformidad de la columna, ¿verdad? En este otro podemos ver una lordosis prominente. Existe, aquí se llama lordosis, esta se llama lordosis, cifosis, lordosis y cifosis. Son las curvaturas normales de la columna. La pérdida de estas curvaturas son patológicas o el incremento de estas curvaturas son patológicas. Por ejemplo, aquí hay una lordosis, pero aquí hay una cifosis prominente, ¿verdad? Esta cifosis puede estar dada por una deformidad de la columna torácica, normalmente por una rotoescoliosis o una rotocifoescoliosis. En este caso, este paciente tiene una lordosis prominente. Puede ser patológico o no patológico, eso tiene que ver mucho con las etnias. Por ejemplo, la etnia o raza afroamericana tiende a tener una lordosis prominente y es normal. Por eso en muchas ocasiones las personas de esta etnia, sus pompis son un poco más prominentes, pero eso es normal, no es patológico ni anormal. Pero en personas que no son de esa etnia, es raro encontrar una lordosis y cuando se encuentre puede ser de tipo patológica. Entonces, por eso es importante saber en qué paciente estamos encontrando ciertas curvaturas. En el examen físico, aquí estamos haciendo palpación de la columna. La palpación tiene que hacerse vértebra a vértebra. Si encontramos puntos dolorosos en una vértebra, eso puede ser significativo de patológico, pero tenemos que estar seguros de que es real, ¿verdad? Muchas veces tenemos que palpar hasta 3 veces, con mucho cuidado, ese mismo punto doloroso, platicando con el paciente o distrayendo al paciente para saber si verdaderamente es un punto doloroso. ¿Por qué? Un punto doloroso en un cuerpo vertebral puede significar fractura patológica. Y fractura patológica es sugestivo altamente de metástasis o deficiencia mineral. Entonces sí es importante clarificarlo para poder hacer los exámenes compensatorios que nos ayuden a buscar cierta patología. En los hombros, al igual que los demás, hay que ver los movimientos, la elevación, la abducción, la rotación interna, externa, la circunvolución, porque el hombro es una articulación de amplio movimiento. Y si es una articulación de amplio movimiento, significa que hay de todo tipo de movimiento. Entonces, las limitancias en estas estructuras es más fácil de identificar. Recuerden, si no es trauma, debe ser de tipo comparativo. El rango de movimientos nos debe instruir a nosotros a saber si hay alguna patología. Por tal razón, si van a hacer estudios radiológicos, tienen que ser estudios radiológicos comparativos de un hombro con otro hombro. Puede ser en posición neutra, o sea, con las manos a los lados, con la mano rotada hacia afuera o hacia adentro, hacia afuera rotación externa, hacia adentro rotación interna.
para que el radiólogo utilice ciertas estructuras que le van a ayudar a medir ángulos, y estos ángulos, el ortopeda también lo hace, estos ángulos permitirán determinar si hay limitación de movimientos y hacia qué lado es, externo o interno. Esto nos ayuda mucho, sobre todo en pacientes cuando tienen luxación recidivante de hombro. Recuerden, la luxación recidivante puede ser anterior o posterior. Aquí tenemos una imagen de un paciente con artritis, ¿verdad? Los dos pacientes son de artritis, ¿verdad? Clínicamente da la impresión de una artritis. ¿Por qué clínicamente? Porque al inspeccionar vemos algunas cosas que nos llaman la atención. En primer lugar, hay hipotrofia muscular dorsal. Esto es característico en artritis. Hay prominencia de tendones. ¿Por qué? Como hay atrofia, solo los tendones se visualizan. Las cápsulas periarticulares, como hay edema, se hinchan. La piel se vuelve reseca. Otro detalle es que, si ustedes se fijan, esta mano, este es el radio, y si ustedes se fijan, las falanges tienen una misma dirección. Esta está un poquito más desviada, esa ya empiezan a desviarse. Pero en este caso no tienen la misma dirección, forman un ángulo. Esto se llama cubitalización. Eso es característico de la artritis, que cambian los ángulos, los espacios periarticulares pierden y los dedos se doblan. Y esta es una artritis reumatoidea. ¿Cuál es la diferencia con esta? Que esta es una artritis reumatoidea deformante. No solo el carpo está afectado, sino que las falanges también. Y si ustedes se fijan aquí, miren las angulaciones que hacen. Y ese se llama dedos en cuello de cisne. Esta es característica de una artritis deformante. Esta es más complicada que esta. No solo las manos se deformarán, sino que también los pies, las articulaciones de hombro y diferentes lugares. Esta es un poco más severa. Entonces es importante hacerlo en forma comparativa. La radiología únicamente es un complemento de algo que usted ya valoró o ya evaluó clínicamente desde el punto de vista de anamnesis y desde el punto de vista de examen físico, que le ayudará a usted concluir qué es lo que hay que ir a buscar. Aquí tenemos una radiografía de cara. Aquí lo único que le estamos demostrando que hay presencia de material odontológico, ¿verdad? Y que ya nos indica, en primer lugar, que es un paciente que ha tenido mucha alteración a nivel oral y que esto le puede estar dando algunas manifestaciones que el paciente puede estar presentando clínicamente, ¿verdad? Halitosis, que puede estar asociado a reflujo, que puede estar asociado a infecciones recurrentes, faringoamigdalares, etcétera, etcétera. Ya solo con una imagen se pueden orientar. Esta otra, una radiografía de pelvis, en la cual se hace porque el paciente tiene dolor bajo de la pelvis. Entonces, lo que nos ayuda a este estudio es a valorar cosas que pueden presentar patología, como ser la columna lumbosacra. No se mira blanca, entonces no hay esclerosis, entonces no hay cambios degenerativos, pero las articulaciones sacroiliacas son diferentes una con la otra. Si ustedes se ven, la articulación de esta, sus bordes está más grueso esta que esta, entonces significa que hay un grado de sacroiliitis en este lado. Entonces es un diagnóstico diferencial. En una ocasión, en una clase, con alumnos como ustedes, estábamos con una alumna de sexto año y en la clase nos refirió que ella presentaba persistentemente dolor a nivel de pelvis. Ya cuando terminamos la clase ya nos consultó y le dijimos, bueno, ¿y el dolor dónde está referido?
Ahí mismo le hicimos una media evaluación y detectamos que tenía signos de sacroileitis. Y ella tiene, bueno, en el momento 22 años. Le dijimos, sacroileitis, usted practica deporte, no practicaba nada. Entonces le dijimos, no es común a su edad presentar sacroileitis tan persistente. Entonces lo que hicimos con ella es que le hicimos una radiografía de pelvis y encontramos sacroileitis bilateral. Entonces le dijimos, sí, tiene un sacroileitis bilateral, pero es demasiado, eh, demasiado definida en usted y tiene tendencia a ser como algo crónico. O sea, no es de hace 2 semanas, esto ya lleva días. Por lo tanto, le dimos un tratamiento antiinflamatorio y la mandamos con el ortopeda para que la evaluara mejor. El ortopeda la valoró y la envió con el reumatólogo le mandó a hacer ciertas pruebas y al final el diagnóstico que encontramos en ella era una artritis reumatoidea, ¿verdad? Juvenil. Entonces, una clase, un hallazgo incidental, un diagnóstico radiológico complementada con ya toda una clínica completa y con un examen laboratorial. También las rayos X pueden valorar fracturas, clasificarlas. Como les dije en las primeras clases, la rayos X cuando inició cambió la conducta de las fracturas, sobre todo en los pacientes en la guerra, cambió la conducta de amputaciones y mejoró la sobrevivencia de los miembros. Por eso es que la radiografía es importantísima en el momento de clasificar una fractura. Les presento una radiografía de hombro. Miren todos esos puntitos. Todos esos puntitos son los que hay que identificar en una radiografía AP de hombro en posición neutra. Claro, en un informe no van a ir todos estos puntitos. Va a ir lo que verdaderamente hay que escribir, ¿va? Pero todo esto debe ser valorado. Si son muchos puntos para ustedes, imagínense en una, creo que no está aquí, ver, no está en la proyección lateral acá, en una proyección lateral es mucho más, no la tengo aquí. Bueno, también ¿qué otra cosa puede valorar? La tomografía. La tomografía no es el primer estudio de elección para valorar estructura osteoarticular, sobre todo si es una patología crónica. Cuando hablamos de tumores, el tumor óseo es diagnosticado por radiografía convencional. No se puede diagnosticar un tumor óseo por tomografía o por resonancia magnética. Muchas veces hemos visto que hay la sospecha de un tumor y le mandan a hacer de un solo la resonancia. La resonancia no sirve para eso. La tomografía o la resonancia magnética no servirán exclusivamente para valorar extensión tumoral. El diagnóstico se hace por radiografía convencional y se complementa o con tomografía o con resonancia para saber extensión tumoral y determinar planteamiento quirúrgico, no para hacer diagnósticos. Entonces hay que saber cuándo y de qué forma hay que hacer el estudio. Entonces aquí tenemos una tomografía, un paciente que se cayó de 4 pisos de altura, cayó de pie y sufrió una lesión a nivel de T12, ¿verdad? Si ustedes miran este cuerpo vertebral se mira como con muchas áreas negras, es porque tiene una fractura por compresión axial acá y hay desplazamiento del cuerpo vertebral hacia atrás, reduciendo el canal medular o canal raquídeo. El verdadero nombre es el canal raquídeo, ¿verdad? Porque el canal raquídeo contiene líquidos, contiene la médula, contiene las raíces y contiene los ligamentos amarillos, ¿va? Médula solo es médula. Entonces el nombre es el canal raquídeo. Entonces el canal raquídeo está reducido con compresión medular y aquí hay una fractura evidente
o un pedazo lateral de este cuerpo vertebral que está. Este paciente quedó con paraplegia secundario al trauma. Más adelante les voy a enseñar un estudio de él. Aquí tenemos otro paciente en el cual se le realiza un estudio tomográfico porque al realizarle la radiografía de mandíbula, que es una radiografía especial que se llama panorámica, se encontró un ensanchamiento del maxilar derecho en su raíz en comparación al lado izquierdo. Entonces él hizo un estudio tomográfico en donde evidenció que el ensanchamiento era a nivel de la tercer molar, la cual no existía y que había un agrandamiento de su espacio con unos pequeños fragmentos que podrían haber sido pedazos de la muela inexistente o fragmentos óseos que podrían ser de esta cortical de acá. Lo importante al final es que con la medición de densidades logramos determinar que este era un quiste óseo y que esta mandíbula estaba propensa a fracturarse. Entonces, ¿qué planteamiento quirúrgico era abrir, a hacer un curetaje y después poner cemento e inmovilizar esta mandíbula por 4 semanas? Aquí tenemos otro paciente. Este paciente tuvo un accidente automovilístico con un trauma de columna y aquí tenemos, esto no fue parte del accidente, aquí tenemos un clavo pedicular que está atravesando un pedículo, está metiéndose por la pared lateral del cuerpo vertebral y lo que está tratando de introducirse hasta acá es para fijar la fractura que está a este lado. Estos materiales de osteosíntesis, que lo único que se está viendo es el posicionamiento del tornillo para ver si está respetando la cavidad medular. También se puede hacer ultrasonido, sí. Cada estudio tiene su particularidad y su indicación. El ultrasonido lo podemos utilizar en lesiones tendinosas o en sospecha de rupturas tendinosas leves. Por ejemplo, aquí en este paciente, un futbolista sufre dolor, ¿verdad? Y a nivel de gastronemios y de repente tumefacción. Se palpa, se ve un abultamiento de los gastronemios, se hace un ultrasonido y lo que se observa es un área hipoecogénica posterior a los gastronemios, ¿verdad? Demostrando una ruptura parcial de los mismos, ¿verdad? Con colección líquida. Este paciente se pone en reposo 4 a 6 semanas y esto se va a reparar solito, siempre y cuando el pie no esté en movimiento. Esta es una diferencia. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay un desgarro incompleto, sino que hay una ruptura completa. Aquí está el pedazo del tendón y aquí está el otro pedazo de tendón. Significa que para poder reparar esto hay que operar, ¿verdad? Y sedar y hacer todo para unir este tendón, que tendría que ir así exactamente. Y esta es sangre que hay que ser evacuada para disminuir el proceso inflamatorio. El ultrasonido nos ayuda mucho a identificar estas lesiones. También nos ayuda a identificar, como en la artritis que hablamos hace poco, las tendinitis, la presencia de colección de líquido alrededor de los tendones, ¿verdad? O la presencia de líquido en una cavidad articular, que eso nos indique artritis, sinovitis, tendinitis, etc. Todo lo que tiene que ver con un proceso inflamatorio. La resonancia magnética tiene sus especificaciones, ¿verdad? No podemos meter a todo paciente a resonancia magnética, hay que meter a aquel que sí se puede y entendiendo qué patología hay que ir a buscar. Recuerden, si tiene fragmentos metálicos, es un paciente, no es candidato a resonancia magnética. Si es paciente postoperado con utilización material autosuficiente, no podemos meterlo a resonancia magnética. Aquí tenemos una resonancia magnética de un paciente, la cual evidencia un trastorno a nivel de columna inferior, ¿verdad? Y si ustedes fijan, hay deformidad de L5,
¿verdad? Sobre ese 1 y hay ocupación de la cavidad modular. Miren el color de aquí y miren acá. Hay una ocupación que se extiende hacia acá. Esto normalmente puede estar asociado a una espondilolistesis por un proceso infeccioso e inflamatorio. La resonancia magnética está indicada en estos casos, pero debe ser con contraste. Si es trauma, la primera elección será tomografía. ¿Cuándo pedir resonancia magnética? Cuando el trauma esté asociado a compromiso neurológico. Cuando digo compromiso neurológico, es que hay una manifestación neurológica secundaria al trauma. ¿Por qué? Porque hay que descartar contusión medular o sección medular o compresión radicular. Eso lo determinará el examen físico, pero debe ser complementado. No digo que no se le va a hacer tomografía, sí se le va a hacer, pero se debe de hacer con urgencia una resonancia magnética porque si tenemos un paciente con contusión medular debemos de manejarlo en las primeras 2 horas, ya sea con cirugía o con tratamiento antiinflamatorio severo. Ahí es donde usamos esteroides. ¿Para qué? Para que la inflamación de la médula disminuya y no provoque signos de sección medular que puede ser irreversible después de las 2 horas. La rodilla es frecuentemente las alteraciones pueden ser de los meniscos. Los meniscos son estos triangulitos que están viendo aquí, ¿verdad? Este negro y este otro, ¿verdad? Normalmente son negros. Si hay una alteración en sus bordes, su coloración, entonces podemos asociarlo a meniscopatía. En este otro caso, usted tiene que referir si el estudio es para valorar meniscos o para valorar ligamentos cruzados. ¿Por qué? Porque las angulaciones que se hacen en los estudios son diferentes. Esta angulación va así y esta angulación va así o así. Porque este es el cruzado anterior que tiene 2 tonos, miren el tono aquí, miren el tono acá, quiere decir que aquí en medio hay una ruptura parcial del mismo. Si el ángulo no se pone adecuadamente no lo vamos a ver. Este que va aquí es el cruzado posterior, no se debe de ver porque la angulación en este momento es para el cruzado anterior. Entonces, para cada uno de ellos hay que hacerle una angulación especial, pero si no sabemos qué andamos buscando, no lo encontraremos. Aquí tenemos una columna cervical por dolor persistente crónico, en la cual radiológicamente se ven algunos cambios en los huesos que nos hacen considerar la posibilidad de discopatía. Y aquí vemos, miren los discos intervertebrales, deben de ser de este color. Aquí perdió el color, aquí también. O sea, estas 2 vértebras están deshidratadas y como están deshidratadas, son más propensas a endurecerse y provocar deslizamientos y fracturas del disco que se convertirán en hernias. No sé si tienen preguntas hasta acá. No, doctor.